dentro del tórax. Entonces tenemos que ver la apertura torácica superior y la apertura torácica inferior. ¿Ya? ¿Cuáles son los límites de la... ¿Quién está por primera vez en el curso? Ya, son los únicos que tienen permitidos no hablar, ¿ya? Y esto que han debido leer. El resto conteste. ¿Cuál es la apertura torácica? Los límites de la apertura torácica superior. La escotadura yugular. Ajá, empieza por ahí, por la escotadura yugular o la escotadura esternal. ¿Qué le sigue? Luego sí, la primera costilla. La primera costilla y por posterior. La clavícula. No. Primera vértebra. T1. O sea, la primera torácica, ya, porque la primera vértebra es el atlas. Listo, esa es la apertura torácica superior que conecta con el cuello los miembros superiores. Y la apertura torácica inferior que tenemos, ¿por dónde empieza? Es esto de acá, ya, y está delimitado por adentro por el diafragma. En la apófisis sifoides. Ajá, apófisis sifoides. ¿Qué sigue? Las costillas. Cortina costal. Cortina costal. Décima costilla, onceava, doceava costilla. ¿Y en qué termina? ¿En qué vértebra? En T4. No. T12. T12. Ah. El cuerpo de T12. Ya, entonces ya tenemos apertura torácica superior, apertura torácica inferior. Listo, ahora vamos a hablar del esternón. Ya, el esternón inicialmente está compuesto por 3 partes que luego se fusionan. Ya, entonces nosotros adultos ahorita ya tenemos todo fusionado, pero los niños ahí tienen cartílago. En realidad es puro cartílago esto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las 3 partes? Los que graben no me graben la cara, ¿ya? De acá para acá. Listo. ¿Cuáles son esas 3 partes? Cuerpo del esternón. Manubrio esternal. Manubrio esternal. Cuerpo del esternón. Ya, sí. El manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Acá ya está roto el cuerpo, pero acá la apófisis sifoides, ¿ya? Entonces, a la altura del manubrio tenemos esto de acá que es la escotadura yugular o escotadura esternal. Ya, yugular o esternal. A los lados tenemos fisuras. Tenemos la fisura para el ligamento interclavicular. Luego tenemos las carillas para la clavícula. Esta de acá es la carilla para la clavícula. Y luego tenemos las fosas ovales, acá se ve porque no está articulado. Las fosas ovales que son para la primera costilla. Ya, igual acá la fosa oval. Listo. Luego tenemos entre la unión del manubrio y el cuerpo se hace esta elevación. ¿Ven acá esta elevación? Sí. Acá. Es el ángulo de Lewis el ángulo de Lewis, ¿ya? Ahí, a esa altura se articula la segunda costilla. La segunda costilla. Entonces, el manubrio tiene la fosa oval y una carilla, hemicarilla articular para la segunda costilla. Y esta de acá es la carilla no articular, ¿ya? Entonces, fosa oval, carilla no articular, carilla hemicarilla articular para la segunda costilla. Y el cuerpo tiene la hemicarilla articular para la segunda costilla. ¿Cuántas carillas articulares tiene el cuerpo? 3. ¿Cuántas costillas tenemos? ¿Sí? 24. 24, 12 a cada lado. Ya. ¿Y cuántas se articulan en el cuerpo? ¿Cuántas carillas articulares tiene el cuerpo? Tiene 5. 7. 5 a cada lado. Ya, o sea 10. 5 a cada lado. Y el apéndice, la apófisis sifoides. Listo. ¿Podría volver a explicar eso del ángulo y las hemicarillas? Ya. El manubrio esternal tiene la fosa oval, la carilla no articular. Acá la altura del ángulo es la mitad manubrio y la mitad cuerpo. Entonces acá hay media carilla, que significa hemicarilla, para la segunda costilla la tiene el manubrio y la otra media carilla la tiene el cuerpo. ¿Ya?
Entonces es en mi carilla articular para la segunda costilla y en mi carilla articular. ¿Ya? Ahí, en el ángulo. Este de acá es el ángulo. Tiene dos caras, una cara anterior, una cara posterior y dos bordes, un borde izquierdo y un borde derecho. Dos bordes laterales. Y listo, todo eso es todo de esternón. Luego vamos a costillas. Las costillas, ya habíamos dicho que son 12. ¿Cuántas verdaderas, cuántas falsas y cuántas flotantes? Flotantes son 2 y falsas 4. ¿Y verdaderas? 5. 7. 7 verdaderas, 4 falsas, 2 flotantes. 3 falsas. 3 falsas. 3 falsas. Sí. Es de la 1 a la 7 son verdaderas, la 8, la 9, la 10 son falsas, la 11 y la 12 son flotantes. Listo, entonces todas las costillas vamos a describir una costilla típica, ya que es lo que tienen todas las costillas. Una bonita, que se note todo. Esta. Ya. Primero, tiene dos caras, una cara medial y una cara lateral. Tiene dos bordes, un borde superior y un borde inferior. Hay que ponerla en posición anatómica. Esto es posterior, esto es anterior. ¿Cómo pueden saberlo? Porque en posterior tenemos la cabeza y tenemos el tubérculo. El tubérculo está hacia inferior, ¿ya? ¿Y cómo más podemos ver? El borde superior es redondeado, el borde inferior es filudito y por la parte de adentro tenemos el surco costal o surco subcostal, ¿ya? Listo, ¿qué más tenemos entonces? Tenemos cabeza, tenemos cuello y tenemos tubérculo. En la cabeza tenemos dos carillas, su carilla articular superior y carilla articular inferior. Y en el tubérculo tenemos la carilla articular, ¿ya? Cabeza, cuello, ángulo. Tenemos el ángulo y tenemos el cuerpo. Y terminando el cuerpo tenemos el extremo condral external. Ya, entonces eso tienen todas las costillas. Ya, esa es una costilla típica. Ahora tenemos las diferentes. ¿Cuáles son las diferentes? 1 y 2. 1, 2, 10, 11 y 12. Ya, entonces acá tenemos la costilla 1, la costilla 2, la 10, la 11, la 12 y la 10. Bueno, puede ser 11 y 12, la verdad no sé, porque es una derecha y una izquierda. Ya, pero son las flotantes. Y la 10. Entonces empecemos por las más fáciles, las flotantes. ¿Por qué son diferentes la 10, la 11 y la 12? Porque no tienen dos carillas, tienen una sola carilla, porque esta se articula con dos vértebras, con el cuerpo de dos vértebras. Esta solo con el cuerpo de una, ¿ya? Entonces por eso solo tiene una carilla articular. Igual la 10, solo tiene una carilla articular. Y de ahí tienen lo mismo, tienen cabeza, cuello, tubérculo y cuerpo y ángulo, ¿ya? Listo, entonces hemos visto las flotantes no son solo alargaditas, ya no tienen la curva, no son tan largas. Listo, entonces es 10, 11 y 12. La 2, esta es la 2, tiene forma de herradura. Tiene su cabeza, su cuello, su tubérculo y a diferencia de la costilla, tiene una cara superior y una cara inferior y un borde medial y un borde lateral, ¿ya? En la cabeza tiene su carilla articular superior, su carilla articular inferior y en el tubérculo tiene otra carilla articular. Y acá el extremo condral es extremo condral libre. ¿Por qué? Porque no se articula con el esternón, ¿no es cierto? Ya. Listo, esta es la 2. La 1, no, me faltó. Y tiene estos dos tubérculos. Este tubérculo, esto es posterior, la cabeza es posterior. Entonces tiene su tubérculo anterior y su tubérculo posterior. Este es tubérculo para el escaleno y este es tubérculo para el serrato posterior. Tubérculo para el escaleno y tubérculo para el serrato posterior.
Listo, ahora la 1. La costilla 1, esta. Tiene cabeza, tiene cuello, tiene tubérculo, ángulo y cuerpo. Cara superior, cara inferior, borde medial, borde lateral. Este triangulito que tiene acá es el tubérculo para el músculo escaleno. Por delante anteriormente, tiene el surco, se forma el surco para la vena subclavia y posteriormente el surco para la arteria subclavia. Igual acá, este también es 1. Cabeza, cuello, tubérculo. Tubérculo para el músculo escaleno, surco para la arteria subclavia, surco para la vena subclavia. Lo de la vena es Posterior es vena, anterior es vena, posterior es arteria. Ya. Ahora, ¿por qué se llaman falsas y por qué se llaman flotantes? por lo que o sea, por lo que no, ¿Por qué no articulan con acá? con Las el flotantes ya, no, porque no articulan. No tienen doble articulación, solo tienen la articulación con la vértebra por detrás. ¿Y por qué las falsas? ¿Y por qué verdaderas? Las verdaderas son 7, habíamos dicho, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Articulan directamente con el esternón a través de un cartílago, pero articulan con el esternón. La 8, la 9 y la 10 articulan a este cartílago y recién del cartílago vienen. Entonces por eso son falsas, porque articulan al cartílago, no al esternón. ¿Ya? Listo. Todo claro con esternón y costillas, ¿no? Ahora vamos a ver vértebras. Ya, una vértebra típica, guiémonos acá. Tiene cuerpo, tiene su foramen vertebral. Bueno, les falta acá. Esta es de acá. Ya, esta de acá arriba. Cuerpo, foramen vertebral, apófisis transversas y apófisis espinosa. El pedículo une al cuerpo con la apófisis transversa y la lámina une a las apófisis transversas con la apófisis espinosa. Luego tienen una apófisis articular superior y una apófisis articular inferior. Y esas apófisis tienen carillas. Carilla articular de la apófisis articular superior y carilla de la apófisis articular inferior. Ya, porque ahí se articulan así. ¿Ven? Las apófisis articulares se articulan con la vértebra de abajo, con las apófisis articulares inferiores se articulan con las apófisis articulares superiores de la vértebra de abajo. Listo, ahora, ¿cuáles son las diferencias entre cervicales, torácicas y lumbares? Las cervicales tienen foramen vertebral y fosita costal, ¿no? ¿O cómo es? Fosita costal. Sí, Fosita costal. sí. Bueno, yo tengo. Acá, la torácica. Ya. ¿Cuántas cervicales son? 7. 7. ¿Cuántas torácicas? 2. 12. ¿Y cuántas lumbares? 6. 7. 7. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, las 7 cervicales. ¿Qué tienen de diferente? Para empezar, su apófisis espinosa se bifurca, ¿ya? Y es alargada. Estas son de transición, entonces ya van convirtiéndose en estas de acá, que son para abajo, ya como un piquito del oro, van para abajo. Igual acá las dos últimas vienen a convertirse en de transición, bueno, se ha roto, pero se convierten en transición y se van haciendo cuadradas, porque las lumbares tienen cuadradas, ¿ya? Entonces van cambiando las apófisis espinosas. Listo. Luego, en la apófisis transversa tienen estos forámenes. Es foramen transverso, ¿ya? O agujero transverso. Además, en la apófisis espinosa tiene el tubérculo anterior y el tubérculo posterior. Y en el centro tenemos la laminilla intertubercular, ¿no, doctora? Sí. La laminilla intertubercular, ¿ya?
laminilla intertubercular. Luego tenemos dos especiales, el atlas y el axis. El atlas tiene un arco anterior con un tubérculo anterior y un arco posterior con un tubérculo posterior. Luego tiene estas caras articulares, estas facetas articulares que se articula acá. Las letras de escápula. No. Letras arriba. No me acuerdo. El cráneo, El pues cráneo, chicos, ajá. el occipital. Viene acá el occipital. Ya. Por eso se llama atlas, porque agarra el cráneo. Y el axis, ¿qué tiene de diferente? La apófisis odontoides. Esto ya lo van a estudiar a fondo en cabeza y cuello, ¿ya? Pero tienen que saber esto, que tiene la apófisis odontoides y qué de diferente tiene. Listo. Entonces, ¿todo claro con cervicales? Sí. Vamos a las torácicas. Ya. Las torácicas, ¿qué tienen de diferente? Tienen, además, en sus cuerpos, fositas. La fosita articular superior y la fosita articular inferior, o fosita costal. ¿Ya? Fosita costal superior, fosita costal inferior, costal superior, costal inferior, costal, ya, así. Y en sus apófisis transversas tienen esto, que es una carilla articular. ¿Por qué? Porque acá se articula la costilla. Entonces, ¿cómo se articula la costilla? Se articula con su propia vértebra. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la 7. Es séptima costilla, viene a la séptima vértebra y se articula con su vértebra y la vértebra de arriba. O sea, con 7 y con 6. Y su tubérculo se articula con la apófisis transversa de la misma costilla, o sea, la 7. Ya, así es como se articula. Ya, por eso tiene esas carillas articulares. ¿Qué más tenemos? Nada más. Luego tenemos las lumbares. ¿Qué de diferente tienen las lumbares? Apófisis accesorias y mamilares. Tienen a la altura de las apófisis articulares, tienen las apófisis mamilares, que vendrían a ser estas de acá, estas, y por abajo tienen las apófisis accesorias, que son estas de acá. ¿Ya? Apófisis accesorias. Listo. Entonces eso es todo de vértebras. ¿Dudas de huesos? Pero puedes repetir eso, por favor. Porque vamos a entrar a artrología. Primero terminamos osteología y luego artrología. ¿Qué quieres, el esternón? Sí. Ya. Manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. El manubrio tiene su escotadura yugular o escotadura esternal, tiene fisuras para el ligamento interclavicular, tiene las facetas para la clavícula y tiene la fosa oval para la primera costilla. Tiene una cara no articular y luego tiene su hemicarilla articular para la segunda costilla. Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y dos bordes laterales, uno derecho y uno izquierdo. En el cuerpo tenemos las carillas articulares para las costillas, de la 2 a la 6. ¿Dudas? En las vértebras no hay un foramen vertebral. Sí, no se los dije, este de acá. No. Y en transverso, que es, creo que en las Solo cervicales. aquellos que son En las dos cervicales. cervicales. Este. Dos cada lado, ¿no? Sí. Este foramen transverso. Ya. ¿Qué más? Doctora, en el rotatorio va a venir que señalemos las partes que dijo. ¿Qué partes? Acá señaló una parte. La cortina costal. Sí. Ah, no, eso es para que sepan. Es teoría.